incluso en la Segunda Guerra Mundial, que creo que los ejemplos del uso de la propaganda han sido bastante explicativos e interesantes al respecto. Pero lo que tenemos que considerar es que hemos llegado a un punto donde las redes sociales no se tiene ningún tipo de control, cosa que es positivo. Sería altamente negativo que el gobierno quiera empezar a ver el tema de redes. Tenemos el ejemplo más claro y cercano, como es el de Nepal, que empezaron a cancelar el uso de redes sociales y comenzó una revuelta social muy fuerte. Sin embargo, hay errores que se están cometiendo. Muchísimas gracias. En esta campaña con el tema de la guerra sucia. Y el problema de las redes sociales es que llegan a aburrir, a atiborrar y a mandar un mensaje que ya puede incluso pasar desapercibido, y en vez de captar los adherentes que se quieren mediante esta estrategia, lo único que se está haciendo es básicamente espantar al electorado y espantar a la gente, ¿no? Y es aburrirla y cansarla. Creo que ya gran parte de la población sabe quiénes son los que están en esta guerra sucia de la manera más fuerte posible, y claro, quieren salir de este problema lo más rápido que puedan, y a esto parece que apunta el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? A que esta segunda vuelta sea limpia y a que estas granjas de bots que se conocen alrededor del mundo y estos grupos fanatizados de ambos bandos, en vez de lastimarse unos a otros, den a conocer su propuesta. Y parece que a esto es lo que se quiere hacer y lo que se quiere lograr. Ahora, Jorge, en esta segunda vuelta hay favoritos entre los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, porque de repente los periodistas hemos comenzado a intentar encontrar si hay favoritismo o no, pero en tu análisis, ¿hay favoritos? El hecho de que Rodrigo Paz haya ganado la primera fase, ¿eso le hace favorito? ¿No es favorito? ¿Es el segundo? ¿Hay favoritos? No. Bueno, la ventaja que tiene de la primera vuelta Rodrigo Paz lo pone en un lugar expectante, y lo que te dice cualquier manual sobre campañas electorales y el uso de la guerra sucia es que el que está segundo en este caso tiene que hacer de todo para quitarle esta primacía que ha logrado tener. El problema es que los votos fidelizados y votos fuertes de Rodrigo Paz, más allá del manejo de redes o de propaganda que podamos observar, tiene que ver con el largo trabajo que ha hecho de conocer el territorio, de conocer las comunidades, de conocer las centrales agrarias, de estar en contacto con la gente. Y esto es algo que Tuto Quiroga no lo ha logrado hacer más allá de los ejes urbanos o de los ámbitos metropolitanos grandes, y tiene que ir a cazar esos votos, no solamente de estos llamados sectores populares, sino también de las áreas rurales. Esa es la ventaja que tiene Rodrigo Paz. Y claro, con los ataques que recibe, porque es uno de los primeros atacados que seguramente lo vamos a ver hasta días antes de la contienda, es el de seguir moviéndose, seguir yendo a compartir con la gente, estar en estos sectores populares, tanto con gremiales y con los más trabajadores de ámbitos informales como tal, y seguramente vamos a ver que va a terminar afinando su mensaje. Por el otro lado, Tuto Quiroga tiene un gran desafío, el de salir más allá de su ámbito de comodidad en la que está, en el salir más allá de las urbes grandes que hay y de los sectores sociales que se sientan representados por su propuesta y por su imagen. Y eso es lo que estamos viendo en esta guerra sucia, si podemos llamarla así, porque la guerra sucia tiene incluso factores que creo que los estrategas de ambos lados lo han dejado de lado, y es saber entender para qué sirve y cómo utilizarla. Ahora, Jorge, ¿Tuto Quiroga va a tener tiempo necesario como para llegar a los sectores populares, convencerlos, a sectores campesinos, a sectores rurales?
¿O definitivamente ya no hay tiempo porque necesitas una infraestructura grande para llegar a todo el país? Porque Rodrigo Paz en una entrevista comentaba que hace 5 años se cosió el país, entonces seguramente necesitas mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay un tema que es muy importante. Las elecciones se la trabajan todos los años, más aún aquellos que quieren ser candidatos. Y quienes quieren ir a la presidencia necesitan de darse una vuelta por el territorio. Por temas de tiempo, ambos candidatos van a tener que ir a posicionarse nuevamente en los sectores donde saben y ya conocen que tienen más apoyos. La tarea de Tuto Quiroga es harto complicada por una pequeña razón. Tiene que salir de los centros urbanos y de la gente que responde a los ideales que él da a conocer. Y esto es un trabajo fuerte y pesado. Seguramente vamos a ver, como ha pasado en la primera vuelta, grandes reuniones con ponchos, con chulus, con todo aquel cariño que incluso existen dentro de las comunidades en el área rural e incluso indígenas, y que si no se logran hacer estas en estos territorios correspondientes, pues seguramente se hará en alguna ciudad capital representativa, como podría ser el Alto o como podría ser el mismo Potosí Oruro, para que existan estas adhesiones. Pero hay que comprender que esto no es un trabajo fácil, más aún con el tiempo que se tiene contado. Y obviamente el mal manejo de lo que estamos llamando guerra sucia. Y quiero ponerte ejemplos claros. Tomás Monasterios cometió un error muy fuerte siendo vocero de Tuto Quiroga, implicando a una candidata de la Alianza Unidad con temas de narcotráfico, y básicamente ese intento de mensaje que posiblemente era muy interesante en la década de los 90 del siglo pasado, tuvo otro nivel de repercusión y terminaron alejándolo de la campaña como tal, y tuvo que mantenerse callado. Incluso ahora ya ni siquiera da una opinión o algo parecido, ha tratado de limpiar su imagen, pero quedó ahí. Y la guerra sucia, y esto lo vamos a poner como ejemplo, tiene que ver no solamente con los errores de los candidatos que pueden ocasionarla en campaña, sino también con los errores grandes de sus equipos de comunicación. Y esto le ha pasado a Samuel Doria Medina cuando se publicó un video del ex viceministro de Tierras del Movimiento al Socialismo y de Evo Morales, Alejandro Almaraz, que terminó afectando sus nichos de votación. Esto es algo que hay que estudiarlo, que hay que planificarlo y que hay que saber también desde cualquiera de los bandos cómo venderlos. Ya tenemos votos fidelizados, ya sabemos, por ejemplo, que en los sectores pudientes de las ciudades capitales posiblemente tengan su voto definido por Tuto Quiroga, y en los sectores que el MAS los ha llamado populares, pero que son las clases medias emergentes y las clases trabajadoras, es muy probable que vayan a votar por Rodrigo Paz Pereira, por lo que hemos visto en la primera rueda. Entonces, lo que se quiere hacer desde el Tribunal Supremo Electoral y desde no solamente los representantes de los partidos políticos y de los candidatos es, yo creo que la más sana intención de dar a conocer sus propuestas, y esto lo vamos a ver en los últimos días. Hay que hacer una salvedad. Al no tener un control de las redes sociales, que en parte es positivo, ya hay videos que van a estar circulando queriendo afectar a uno y que otro candidato, y supongo que los equipos de campaña a lo que se van a dedicar es a tratar de vender la mejor imagen posible de sus candidatos sin entrar a temas personales o de guerra sucia, y de instalar lo importante de sus programas como soluciones a la crisis económica, que es lo que está esperando la gente. Ahora, Jorge, los que votaron por Rodrigo Paz podrían cambiar en la segunda vuelta y votar por Tuto Quiroga. Los que votaron por Tuto Quiroga, el caso de Santa Cruz, ¿podrían cambiar de idea y votar por Rodrigo Paz? ¿O eso no se va a dar? Y lo otro que quiero preguntarte también es
¿el debate qué tanto va a influir? Porque el debate es de propuestas. Como ya el tribunal, digamos, no ha prohibido, pero ha pedido que se haga, pues, propaganda política sin guerra sucia. Ya no van a poder insultarse en el debate. Entonces, ahí pesará la propuesta. La propuesta puede cambiar de idea entre los electores. ¿Cuál es la lectura tuya? Ya existen votos fidelizados y bien marcados, que incluso en un mapa cartografiado electoralmente podemos saber qué sectores de la población han votado por ambos candidatos. Lo que se busca con la propaganda e incluso con la guerra sucia es tratar de rascar y convencer a grupos que todavía estén indecisos en tomar posición por uno u otro candidato, o también lo que se busca es el de desencantar a gran parte de la población que ha votado por el candidato A o por el candidato B. Porque tenemos que comprender una cosa, siempre se ha hablado, y lo he visto en diversos medios de comunicación, que incluso un par de analistas creen que el voto es un hecho racional, que se los va a convencer con el programa o con las ideas o mostrando quién es el malo y quién es el bueno. Lamentablemente la realidad es completamente diferente y nos muestra que la elección que toma cualquier ser humano, cualquier ciudadano, independientemente de su clase, lo hace motivado por temas emocionales, y esto en el país no es algo nuevo. Debemos recordar que Carlos Montenegro tiene un texto que se llama Nacionalismo y Coloniaje, que ha sido la base ideológica del movimiento nacionalista revolucionario, y donde le fue fácil explicarle a la población quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? En ese momento, antes de la Revolución Nacional. Y básicamente estamos jugando con las mismas herramientas, tratando en ambos lados rascar votación, tratar de convencer posiblemente no al núcleo duro de Tuto Quiroga o de Rodrigo Paz, sino a aquella porción de gente que se está encontrando indecisa, de cambiar su voto y de votar a favor de alguien más. Y eso lo vamos a ver en los próximos días. El intento del Tribunal Supremo Electoral es un intento interesante. Vamos a ver cómo va en el tema de la campaña. Y claro, hay que estar muy atentos en el tema del debate, porque el debate nos va a poder mostrar cuál de los candidatos, ya sea presidentes o vicepresidentes, tienen mayor conexión con la gente, y eso es muy importante. Yo creo que el que podría llevar ventaja ahí por el trabajo que ha realizado y por el mensaje que está vendiendo es Rodrigo Paz, pero tendría que afinar mucho su mensaje. Y por el otro lado, Jorge Quiroga, que tiene el trabajo arduo de no solamente llegar a las élites y a las clases medias, sino de extender su intención de votación. Ahora, la consulta era si el debate que está organizando el Tribunal Supremo Electoral podría quitar o aumentar votos. Pero por otra parte también quería preguntarte, ¿la edad de los candidatos va a influir? Aparentemente, Rodrigo Paz se muestra más joven que Tuto Quiroga. ¿Esa diferencia de edad puede influir en el votante, en la gente joven que de repente no le interesa la política? Si tú sales a hacer una encuesta con los jóvenes, pues no tienen una idea de quiénes son los candidatos, cuál es su propuesta, excepto, digamos, aquellos que de repente están en las redes sociales. El caso del Capitán Lara, que me parece puede intercambiar ideas con muchos jóvenes. ¿Tú crees que lo que te he preguntado podría influir en la recta final? Bueno, hay que considerar un punto que es muy importante y que se habla mucho, que es el tema de la renovación. No es un trabajo fácil. Específicamente sobre el tema de la edad incluso entra a un segundo plano, porque lo importante es, de acuerdo al mensaje que se tiene, conectar con la gente. Y aquí te voy a poner un ejemplo que es bastante interesante,
que incluso dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos fue uno de los candidatos que quería pujar e ir por la presidencia, que era el senador en ese entonces, no sé si está repitiendo el cargo en los Estados Unidos aún, que era el señor Bernie Sanders, que era una persona muy mayor, de más de 70 años, pero sabía entablar esa conexión con el votante joven y sabía entender qué es lo que estos querían en las ofertas que él realizaba. Lo importante no es el tema de edad, lo importante y lo que nos muestra la elección nacional es cuáles son los candidatos que se ven como renovación, que eso ya lo conocemos, sabemos que son Rodrigo Paz y Edman Lara, quiénes son los candidatos que conocen del tema público y que han tenido un recorrido político bastante largo o destacable, y este es el caso de Jorge Quiroga, y la novedad ahí para colocar a alguien nuevo y no decir que esta era una dupla de gente que siempre ha estado en política, es Juan Pablo Velasco. Entonces, la pelea viene a partir de la imagen, a partir no del discurso, sino de la historia que quieren contar los candidatos y los equipos de comunicación de estos. Entonces, esto nos abre un nuevo panorama para lo que es la política boliviana, que la renovación no viene por el tema de edad o por el tema de ser joven, sino por lo que realmente puedes mostrar y proyectar, porque al final la política es como una gran obra de teatro y los candidatos tienen que hacer contacto con la población de acuerdo con lo que quieren mostrar. Y es así como se gana votos, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y claro, ya una vez en gobierno, cuando no logras hacer lo que has prometido, o se ve un hecho de corrupción, como en el caso de la Argentina y demás, la población también lo considera y lo hace también conocer en las urnas. Ahora, Jorge, gane quien gane, gane Rodrigo Paz o Tuto Quiroga, no van a tener tiempo para festejar. ¿Y en qué baso mi afirmación? En que van a recibir un país casi en la quiebra. Un país donde, de acuerdo a las últimas declaraciones del presidente Arce Catacora, por ejemplo, se dice que la gasolina y el diésel hay hasta el 8 de noviembre, que el 9 ya es problema de los que entran. No hay dólares, hay una crisis económica. Entonces, yo creo que quien gane las elecciones, antes de festejar, tiene que estar preocupado cómo resolver el país. ¿Tú crees que lo que digo es correcto o corrígeme si me equivoco? Evidentemente, ¿no? Y también sabemos el accionar de Luis Arce y la poca y chata visión que tiene y no darse cuenta que aún es presidente y que debería de por lo menos dejar saneadas las cosas hasta diciembre, porque ni bien sepamos quién es el próximo ganador y será el próximo presidente, los equipos de transición que van a tener que recurrir todavía al gobierno para que le pasen los datos para conocer la realidad del país. Como tú lo has mencionado, el festejo seguramente será el de la noche de la elección y saber ya quién ha ganado y será el nuevo presidente, pero a partir del día siguiente, del lunes siguiente en este caso, ya empezar a trabajar con los equipos de transición, ver qué cosas se han hecho, por ejemplo, para el tema del abastecimiento de combustible, porque ya el hecho de decir, y es altamente despreciable lo que está haciendo Luis Arce en ese aspecto, de tratar de hacer un borrón y cuenta nueva, conociendo que su responsabilidad de presidente abarca más allá. El nuevo presidente y su nuevo equipo de trabajo va a tener que a más tardar el lunes comenzar a posicionar a sus ministros para empezar a trabajar y en lo menos que pueda, no será una semana, exagerando 2 o 3 semanas, saber realmente cómo se encuentra el Estado por el secretismo en el cual lo ha manejado el movimiento al socialismo. Más allá que un festejo, yo creo que los resultados que tengamos de la segunda vuelta van a ser un voto de confianza de la gente para que nos digan la verdad de cómo está dejando el movimiento al socialismo el país y cuáles son las reformas claves y claras que van a tener que tomar. Y absolutamente todos, eso no me
cabe y no me cabe la menor duda, estamos esperando aquello para ver qué va a hacer el próximo gobierno y que sea sincero con nosotros en cada decisión que vaya a tomar. Tema corrupción. ¿Tú crees que en el nuevo gobierno se radica la corrupción? Porque hasta Milei, que hablaba que pues iba a meter serrucho, que iba a meter a la cárcel a la corrupción, no falta alguien que está metido en la corrupción. ¿Tú crees que se radica la corrupción o es algo que nace con el boliviano o con el latinoamericano? La corrupción es un hecho normal, más allá de que parece una moneda de cambio en Bolivia, es un hecho mundial que gobierno que veamos tanto en Europa o en América o en el Asia tienen ciertos niveles de corrupción, algunos que son altamente execrables y que nos llaman mucho la atención, pero el nuevo gobierno lo que tiene que hacer es no solamente saber cómo va a trabajar el aparato estatal como tal, sino que una de las barreras importantes para erradicar la corrupción es darle la capacidad al boliviano de que pueda formalizarse. Y ese momento en que el boliviano pueda formalizarse y sea un ciudadano formal y empiece a tener empresas formales y generar empleo, pues se va a romper con la corrupción como tal y va a ser un golpe muy fuerte. La informalidad en Bolivia es alrededor del 80%, por una sencilla razón, porque ser formal en este país cuesta un montón, y cuando tenemos pequeños empresarios, microempresarios o medianos empresarios que intentan ponerle el hombro al país con emprendimiento, la realidad de mantener a un Estado gigantesco y hambriento, terminan lastimados no solamente en el ego por querer haber hecho las cosas bien, sino también porque el sistema los exprime. Y creo que el candidato que logre conectar con los emprendedores y dé las facilidades para todos aquellos bolivianos que quieren trabajar de manera formal, que quieren invertir en este país y que quieren mostrar lo mejor que saben hacer, pues la corrupción, que la fomente el mismo gobierno, posiblemente con estas multas, con aranceles altos en bienes de importación y demás, va a ir desapareciendo. Pero este es un trabajo a largo plazo, dándole a la gente lo que necesita, la capacidad de poder formalizarse, y en esa capacidad de poder formalizarse, tener también capacidad de ahorro para poder reinvertir en las empresas o en los emprendimientos que tiene. Jorge, quiero agradecer tu participación en el programa. Nos agrada tu participación. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir hablando de este tema político. Por lo menos vamos a tener un mes para hablar todavía de esta temática hasta antes de la segunda vuelta. Y luego de la segunda vuelta también comentar los resultados. Gracias, Jorge, que te vaya muy bien. Buen día. Un gusto estar con la gente de Potosí. Un abrazo y buenos días. Era Jorge Roberto Márquez, politólogo de profesión, es un profesional que salió de la Universidad Católica de nuestro país, donde generalmente los profesionales salen con un detalle, que salen muy bien preparados. Pausa, ya volvemos. En cada rincón de Potosí, entre